Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa un poquito especial. Y les voy a decir por qué es especial. Es especial porque nosotros tenemos la posibilidad de venir a disfrutar de las bellezas de Jalapa. Y bueno, aquí sí es belleza, finalmente si tú volteas para allá es el Cofre de Perote, aquí hay jardines muy bellos, por acá sigue la tierra húmeda de los grandes cafetales de Jalapa. Como no los vemos, pues se los cuento. Hay cafetales extraordinarios invadidos un poco por la civilización, entre comillas, o sea, caseríos. Bueno, Juanita Robles, mucho gusto. Juanita, ¿cómo está usted? Juanita es una maestra extraordinaria de Jalapa que tiene toda la vida y el savoir-faire. Bueno, no, el conocimiento y el sabor de las tierras y de la... Cuando yo digo provincia no es peyorativo, no quiere decir nada malo, ¿verdad tú o sí? De ninguna manera. Bueno, les está hablando el señor licenciado y profesor Manuel Munguía. Manuel, mucho gusto de Hola, Jorge, ¿qué saludarte. tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, con un poco de frío, pero bien. Frío, ¿verdad? Sí. ¿Qué va? Ha bajado la temperatura. Daniel Méndez Viván, con mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Ah, mira, malgré tú, quiere decir, a pesar de todo hay café. Oye, a pesar del frío, digo. Sí, sí. Gracias, compañero. Estamos en un restaurante llamado El Cilantro, que es una planta saborosa, es una aromática, ¿verdad? Aromática, en el centro Las Américas de Jalapa, Veracruz. Y desde ahí iniciamos hoy nuestro programa, que tiene una doble finalidad. La primera de ellas es llevarles a ustedes nuestro programa tradicional en Radio Televisión de Veracruz, que por cierto, los amigos de internet, les invito a que se conecten todos los domingos a las 10, esta es una grabación, en este programa que se llama Desayuno con Muamem, que quiere decir yo mismo, ¿verdad? Contigo mismo. Y con todos mis amigos de Jalapa que tienen alguna inclinación cultural. Y al mismo tiempo, en esta ocasión, nos adherimos, porque no voy a decir la vulgaridad de nos colgamos. No. Nos colgamos. ¿Cómo debe decir? Se adhiere mi transmisión a otra transmisión, con N, ¿verdad? Con N, transmisión. Qué barbaridad. ¿Y qué es lo que debe uno hacer? Adherirse, sumarse, agregarse. Puede ser cualquiera de esas opciones. Colgarse es... Colgarse suena como a poner diablitos para robarse la energía eléctrica. Y no es el caso. No es el caso. Para mis amigos de las múltiples, digo múltiples porque son varias las estaciones de internet que se han adherido a nuestro, que lo llamamos temporalmente el alternativo. Saludo con mucho afecto a Ana Lilia. ¿Cómo te va? Ana Lilia está en Reynosa. Pastor Delgado está en México. Fernando Buenavada en Argentina. Y así hay algunas personas que están muy duchos, muy conocedores de lo que es el manejo de las cosas electrónicas y que tienen sus páginas, y ahí a esas páginas entramos nosotros en nuestro programa El Alternativo, porque recientemente nuestro programa ha sufrido ¿qué diríamos? Se ha seccionado. Sí, se ha dicho que para que no hubiera excesos porque todos los excesos son malos. Sí. Entonces dijeron, no, pues oiga usted que la libertad de expresión implica también la libertad de quitarlo, ¿no? Digo, no. Sí. ¿Qué pasa, señor licenciado? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto. Buenos días. Armando Ortiz, mucho gusto. ¿Qué cuento bueno? Pues nada. Armando es un escritor jalapeño que tiene una misión magnífica, excepcional, pero que, como todas esas cosas, ¿para qué las haces? Nadie te sigue, ya fuera una campaña nacional. Déjate que nadie te siguiera.
que nadie te obstaculiza. No, eso es lo de menos, tienes oposición. Hay gente pero que no. todavía piensa que estás perdiendo el tiempo, que la gente en las cárceles está porque merece estar ahí. No, que, no todos. Y que hay que pensarlo como Hay un muchos castigo. fuera. Sí, hay muchos fuera y ¿Qué hay muchos que merecerían? estando adentro ¿Qué no deberían de estar ahí. Y que también ameritarían clases de literatura. Y de otras materias. oratoria, Y de otras materias. de oratoria. Armando lo que hace es ir a las cárceles a enseñar a leer, a escribir, a leer versos, a literatura, a enseñarles lo que es una novela, no telenovela, una novela. Les das clase de literatura, ¿verdad? Damos, más que clase de literatura, damos taller literario. O sea, leemos junto con ellos algunos cuentos. Y no solamente en las cárceles, fíjate que también lo estamos haciendo en la Quinta de las Rosas con los adultos mayores, porque queremos recuperar de alguna manera la figura del abuelo que le leía a los nietos. Que ya no se se usa. está dando y es necesario. Pero solo tú te ocupas de esas tonterías, mano. A ver, ¿ya tienes tu grupo político para ir de apoyo a alguien? ¿No? No, todavía Pues te no. estás perdiendo el tiempo. Si ahorita lo que reditúa es ser jefe de un sindicato, tener tu grupo de personas y con esas adherirte a, ¿me entiendes? Pero si leyéramos, por ejemplo... No te digo, ¿eh? Si leyéramos, por ejemplo, la... Daniel Méndez Vivanco, dime. Don Jorge, mucho gusto en saludarle, es un placer estar aquí en su programa. Decía yo que si leyéramos, por ejemplo, la obra La Resistencia de Ernesto Sábato, vamos a llegar a una conclusión de que vale la pena, bien vale la pena, llevar a cabo todos estos esfuerzos literarios o por hacer llegar la literatura a la mayor parte de las personas. Porque el mundo tiene que ser distinto si las personas, si la población, si el gran resto de la población leyera y se enamorara del conocimiento. Bueno, tiene razón, pero aquí nos estamos confrontando, y usted, Juanita, seguramente lo va a evaluar muy bien, en el hecho de que la vida y la actualidad nos ha llevado a ocuparnos de cosas trascendentes desde el punto de vista económico, ¿verdad? Es decir, si usted habla de valores, si habla de principios, si habla de la moral o de la ética, está usted mal. Son cosas que no tienen chiste, como aquel loco, ¿cómo ir a la prisión a enseñarle? No, cuatito, ¿dónde aprendiste mercadotecnia? ¿Dónde aprendiste la retroalimentación, la intercomunicación? ¿Has cerrado alguna venta esta semana? Ahí está. Fíjate que de todo ese trabajo sacamos un libro que ya busca una reimpresión, que fue Letras Cautivas, y que fue un libro en el que muchos de los que participaron en ese taller escribieron algún cuento, alguna carta, escribieron algún poema, los recogimos, los publicamos en ese volumen y tuvo mucha ¿aceptación? Buena recepción. Fíjate, hasta en el nombre. Es muy bello. Las letras que prosperan son letras libres y le echan tierra a otros medios. Y él les pone letras cautivas. Por eso, pero esas letras libres, permítame, muchas veces las letras libres son prisioneras de los intereses económicos. Sí, fíjate, es que ahí está la paradoja. Letras cautivas, cuando aquellos individuos que están privados de su libertad, quizás injustamente en muchos casos, dejan volar el pensamiento y hacen como les sugirió el autor Verdi en la ópera de Nabucco, dice, va pensiero. Va mi pensamiento, sí, Sulali Dorati. Esto está haciendo Armando. En cambio, las otras que son pretendidamente libres se enclaustran a sí mismas. Es que eso sí estudiaron mercadotecnia. Ahí está. Jorge, que hay reflexiones importantes con base a lo que estamos diciendo aquí, que yo quisiera compartir con nuestro auditorio. Hace unos días, aquí en Jalapa, la Universidad Veracruzana convocó a un coloquio de otoño y hubo invitados muy importantes como el historiador Jan Meyer. Y Jan Meyer hizo mención que cuando el resto de la población no se encuentra con el conocimiento, en este caso con la literatura, es porque también las estructuras que han conformado a nuestra sociedad
Véase, por ejemplo, el caso de las instituciones, han perdido su autoridad moral. Y han perdido su autoridad moral porque lamentablemente los valores se encuentran distorsionados en aras de una sociedad de consumo excesiva. Sí, pero permíteme un segundo. Dijiste una frase que hacía mucho tiempo que yo no escuchaba y que veo que tiene, evidentemente, tiende a desaparecer, si no es que ya desapareció totalmente. ¿Qué carambas? Y fíjate que dije ¿qué? Y carambas. Es una autoridad moral. Obviamente, para tener autoridad moral, me imagino yo, después de que me pasé leyendo hasta las 3 de la mañana, que una autoridad moral es aquel que avala la moralidad y la autoridad que tiene con su conducta. Se ha desgastado tanto el término que ahora hasta a los manipuladores de organismos sindicales les llaman líderes morales. ¿Has oído? No, pero es como que se apellidan. No, quizá, no. Apellídense o no. Apellídense o no de ese modo. Líderes morales. No, la realidad es que son deformaciones de la autoridad que le dan autoridad a quien conviene económicamente, independientemente de la etiología. No, etiología, ¿qué significa? Causa, de dónde proviene, procedencia, de dónde origen. proceden sus valores, que es fundamental el hecho de que alguien, para que tenga autoridad moral, tiene que tener evidentemente moralidad. A ver, cuéntales un poquito a mis amigos, porque él es especialista en la procedencia de las palabras. ¿Qué quiere decir, cómo te digo, moral? Mos moris originalmente es costumbre, es... mor moris. Mor moris. Es Es la forma de vivir, la actuación, pero se ha aplicado, va más específicamente a la concepción que tenemos de lo bueno y de lo malo. Es decir, yo creo que antiguamente nuestros tatarabuelos y más para atrás pensaban que la costumbre era sinónimo de bondad. Se acostumbra entre nosotros. Claro, sí. Se acostumbra que yo te dé los buenos días, se acostumbra que yo no te dé de patada ni nada y que los trate yo con cierta normalidad. Se acostumbra, es una costumbre, ergo es bueno, ¿no? Sí, la costumbre es aquello que se va conservando, que se va tratando de perpetuar y, por lo tanto, ¿qué tienes que pues lo que favorece a todos. Y que entonces, si nos favorece a todos, lo reputaron bueno. Entonces, como es bueno, entonces ya se asoció una cosa con otra. Y en todo caso, formaría parte de los estudios de la ética. Sí, ética, otra palabra que, a ver, explícale a nuestro público qué es ética, luego ya andan preguntándome, yo no sé. La ética conduce hacia lo que sería el buen comportamiento, y la ética también, dentro de el conocimiento filosófico, viene siendo la explicación teórica sobre el por qué debemos conducirnos en un buen comportamiento. ¿Por qué debemos tener un buen comportamiento? Y es que la ética, Jorge, sí, dime. La ética es lo que debería ser o las cosas que nos convienen como deberían ser, pero no solo a una persona, y ese es el problema, que la ética se ha fragmentado y cada persona cree manejar su propia ética, pero una ética en una sociedad debe de reunir las conveniencias para toda la sociedad, no solo para un pequeño grupo. Eso es el relativismo, a lo que se ha conducido es al relativismo. ¿Qué significa eso? El relativismo es tener una visión muy parcial de las cosas, en este caso de la visión ética, de la visión moral, y que puede generar conveniencias en el comportamiento, en la conducta misma, y que por lo tanto no hay un orden o no conducen a un orden establecido precisamente en ese Lo que hay que ver es qué es lo que sea conveniente y no. Sí, es que cuando dice Daniel relativismo, se refiere a esta partición que mencionaba Armando, o pretendida partición de los conceptos, porque es convenenciera. Cuando te dicen, por ejemplo, el buen fin, ese artilugio mercadotécnico que aplicaron para que la gente gastara su dinero, fue todo un éxito. Entonces, cuando tú preguntas ¿para quién?, estás haciendo ya uso de una visión precisamente
fragmentada o relativizada, es decir, ¿para quién? Y es precisamente a lo que Jan Meyer en su conferencia decía, que el mercantilismo, la sociedad de consumo, el hedonismo, el individualismo han provocado todo este desorden, todo este caos en materia moral, en materia ética. Sí, a ver si eres tan amable, Manuel, ayúdanos a pensar exactamente qué es un hedonista, yo, ¿por qué o qué? Bueno, ¿Qué quiere decir un hedonista? Hedonista originalmente deriva de... El hedonismo es una corriente que induce a la obtención de la felicidad, es decir, complacer a la persona. No necesariamente complacerla en los términos que ahora pensamos, sino como parte de la vida, disfrutar de aquello que sea disfrutable. Solo que ahora como que se ha también el concepto relativizado o convertido en otra cosa, como para decir, tú disfrútala oyendo la música que nosotros te vendemos o actualizando tus equipos de comunicación todos los días, porque si no, no estás al día. Es decir, con necesidades a veces que no lo son, sino que son inducidas más bien y poniendo... que es manipulación también. Sí, claro, manipuladas, poniendo por enfrente de todo el placer como si fuera el único propósito. Entonces la sociedad se va convirtiendo en eso, en un ente hedonista, o muchas personas que forman parte de la sociedad y quieren imponer para todos como un principio eso. El apóstol Pablo, y hablando de la Biblia, lo define de manera muy clara cuando los miembros de una congregación se preguntaban sobre la llegada de Jesús, y muchos dudaban de la llegada de Jesús, y el apóstol les dijo, bueno, si Jesús no ha de regresar, si los muertos no han de resucitar, pues comamos y bebamos, porque mañana hemos de morir. Entonces, esa es la filosofía del hedonista. Exacto. Comamos y bebamos, porque es lo único que tiene sentido en esta vida. Bien, espérate un segundo. Entonces, ese hedonismo tiene como finalidad el vivir bien. Sí. Yo lanzo ahora el criterio para consideración de la amable asamblea, el hecho de que en México, donde todo llega, todo permanece y todo se transforma, hicimos un hedonismo naco. Sí, porque el criterio hedonista del televidente es muy especial. Al hedonista natural que todos llevamos dentro, a todos nos gusta vivir bien. Sí. Pero para un nacional televidente, vivir bien es comprar y tener, reír, sonreír y hablar como la televisión te dice. En consecuencia, yo acuso a la televisión de hacer un hedonismo naco para servicio del consumidor. Yo soy totalmente Liverpool o totalmente Palacio, ¿no? Eso quiere decir, mi meta fundamental en la vida
es si eres mujer, que se vista con las piltrafas que le venden ahí muy caro. Si es un hombre, hay que tomar determinado licor o determinada cerveza, independientemente de que tenga características e independientemente de que en México se haga una cerveza buena o no. Pero así, todo se lo van poniendo. Alguien, si le dice a usted, wow, quiere decir que vive en un ámbito de alguna forma relacionado con una vida donde todo es bello, amable, elegante, limpio, y él tiene cultura norteamericana y ella dicen wow, es decir, reflejo de un hedonismo. Y se volvió otra vez relativo el asunto porque se nos dibuja una situación placentera, gustosa, alegre, feliz para un reducido número de personas, para ciertos grupos. Elitistas. Elitistas. Es como el caso de la globalización. Te dicen, la globalización es buena, sí, sería muy buena, pero si repartiera los beneficios. Lo que ha repartido son los perjuicios y los daños. Pues de eso se trata, ¿no? No se trataría, en su origen no se trataría. Y el caso del hedonismo tampoco, se trataría, vivamos bien, sí, vivamos, pero todos. Y en el caso que dice Daniel, cuando se hacen relativos los conceptos, es que yo vivo feliz y si los demás no, pues allá ellos, porque son flojos, porque son inadaptados, etcétera. Y no es que sean exactamente eso, sino que son víctimas de una sociedad que los ha maltratado y los ha explotado. ¿Sí? Lo peor del caso es que ese hedonismo naco al que usted alude, don Jorge, tiene repercusiones tan negativas porque generan egoísmo, generan individualismo, generan una distorsión de la realidad, y todo esto es producto de una manipulación. No, pero sí, de acuerdo contigo en todo, solamente que tú le llamas manipulación, yo le llamaría como una especie de corrupción. Claro, es inherente. Mira, por ejemplo, cuando un comerciante que tiene su tienda, gran extensión, y que llega la inundación, paradójicamente en una inundación que están a 1,50 m de agua sucia, no hay agua limpia para tomar. Y está constatado que en esa época el comerciante vende su agua electropura o agua potable, la vende más cara, le aumenta el precio. Eso no es ser hedonista ni nada, eso es ser un hijo, ¿no me entiendes? Sí. ¿Cómo no hay ninguna ley de comercio que lo justifique? Y va a misa el domingo a comulgar y es amigo de los sacerdotes y del poder. No puede ser. Por eso, don Jorge, fíjese que el momento es tan crítico que se vive, porque las instituciones a las que tradicionalmente se les tenía asociadas como ejercicio y representación de autoridad moral, lo han perdido. Entonces la brújula no tiene una dirección y es ahí donde se centra la crisis que se vive en materia de valores. No se sabe por parte de la población hacia dónde fincar las confianzas, las expectativas y las esperanzas. Claro. Así es que eso fue el hedonismo. Hubo otra palabra por ahí que salió, el hedonismo, que es algo de... Este programa que se está transmitiendo en directo para nuestros amigos voy a ver si me acuerdo de todos, radioonlo.tv en televisión, notipoemas.com, Al Calor Político, un periódico de Jalapa que todo el mundo consulta por el internet. Gracias, licenciado Arenas. ¿Estamos bien? No tengo la lista. Sí la tengo. Mira, aquí la tengo. También. A Buenavaz La Paz en Argentina, por allá. alcalorpolitico.com, ya está. Notipoemas, El Santuario, que es una página de un joven a quien saludo afectuosamente, pero Santuario con un 5, en vez de S, es su onda, hay que respetar. elsantuario.org. FDXRTV, que todavía voy a ver qué significa, blogspot.com. Sincronía.mxtc, esa es nueva, todavía no la tengo ubicada, pero saludo con afecto a las personas que amablemente se unen. Y conciencialibre.org, no sé si me falte alguno. El de Puebla quedó de entrar, pero a lo mejor lo regañaron y no pudo.
Y un poco el criterio de nuestro programa es que se titule o lleve como esencia el ser una comunicación alternativa. Querido maestro, si es usted tan gentil, ¿quieres decirme qué debo entender por lo alternativo? Alter es otro. Así como decíamos, y Daniel marcaba una parte del problema, Armando otra, Juanita nos decía de otros aspectos, y tú englobabas el problema en un asunto de corrupción. La sociedad tiene ciertas características en este momento que todo indica que no han favorecido a la mayoría, mucho menos a todos. Por lo tanto, hace falta otra manera de presentar los asuntos. La televisión, la radio, la lectura, la enseñanza del idioma, la práctica de la religión, el juego financiero, es decir, todo necesita una nueva forma, otra. Es decir, otra manera de hacerse, eso es lo alternativo. Es decir, proponer algo, proponerle a la sociedad en el concepto de proponer, que también es una palabra que se ha prostituido mucho. Y te voy a decir en qué, a ver si atino a decirlo. Pero pues ya saben lo que es lo alternativo, que viene del proverbio latino alter, si es que es proverbio, si es. ¿Sí es? No. Ah, ¿es calificativo? Es un adverbio. Es un adverbio. Adverbio. Ad es antes del verbo, ¿no? Alter, ¿cómo? Sí, antes del verbo, sí. Alter es, es pronominal. Alter ego. Sí. Yo soy el alter ego. El otro yo. Es Ahí el otro yo. El alter ego entra en el lenguaje psicológico. Sí. En el estudio de la Mi personalidad. alter ego, voy a decir, mi inconsciente, mi subconsciente, mi otra persona, el que me dicta, el que me engaña, el que me ayuda, el que me traiciona. Cumple funciones sustantivas casi siempre, pero llega a cumplir otras también. Mi ángel, El otro. dirías tú. ¿Sí? Tu ángel. El ángel de la guarda. El ángel de la guarda es alter ego. Bueno, pues eso es lo que se estaba diciendo. Ahora, los sociólogos, don Jorge, me parece interesante lo que acaba de decir Manuel, porque me quedé pensando en eso que vienen reiterando en sus discursos los sociólogos, cuando hacen mención que este momento crítico está llevándonos a una reflexión de que el agotamiento de las instituciones moralmente hablando es tal que muy probablemente se tengan que construir nuevos paradigmas, así es como lo están mencionando. Nuevos paradigmas. ¿Qué quiere decir un paradigma, mi querido Manuel? Modelo para ti, lo que está puesto a un lado y que sirve como inspiración, un modelo a seguir, es un paradigma. Pero fíjate, Jorge, que es muy difícil porque hay una lucha y por eso, por el repudio a esos nuevos paradigmas, a las nuevas cosas, se llama a las fuerzas de oposición conservadoras, porque quieren que las cosas queden como están y buscan la manera de que siempre las cosas queden como están, sí, a conveniencia de los que están en ese momento en el poder. Y esa pugna ha existido desde hace mucho tiempo. Yo vengo de leer con mis alumnos un cuento de Esteban Echeverría, escrito por allá por 1830. El Matadero. El Matadero, el considerado primer cuento hispanoamericano, en el cual ya se hablaba de la pugna que había entre conservadores y liberales, entre los federales y los unitarios, y ya se hablaba de esta pugna y siempre se ha dado en otros lugares con otros nombres, la derecha y la izquierda, los progresistas y los conservadores, pero esta pugna siempre va a existir, en la cual no se va a dejar que las cosas en realidad cambien, y cuando las cosas cambian, entonces se forja algo que se llama el gatopardismo, Jorge, que es dejar que las cosas cambien para que continúen como están. O aparentar que cambien. Pues nosotros vivimos en una cueva de felinos. Sí. Se llama cubil. Pardos, Le dicen el cubil felino. El cubil felino podríamos llamarlo. Pero, Clemente Landa, profesor, mucho gusto saludarte. Gusto saludarte. Tienen que darse, sin embargo, tienen que darse los cambios. Mire, cuando hablábamos de las instituciones tradicionalmente que enseñan, se supone, entre comillas, la moral, y concretamente en materia religiosa, voy al caso de la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica le ha costado mucho trabajo, le está costando mucho trabajo entender que tiene que entrar a la construcción de nuevos paradigmas, en este caso el enfoque de comunicación
con su base, con la base de agremiados. ¿Por qué razón? Porque las mismas dinámicas de la sociedad así lo están exigiendo. Si nosotros nos vamos a la historia de la religión, que ya no comparada, queremos en el curita de pueblo ahí, claro, gordo y con una sobrina. claro, tiene que ir cambiando Digo, todo eso. con la que arregla Con una. Que es un santuario. prototipo literario, ¿eh? Si nos Sí, vamos a Todos la los curas historia, tienen sobrinas, Sí, todos no, los curas tienen sobrinos en si la nos literatura vamos- hispanoamericana. Sí, pero hay uno muy bonito a propósito de que todos los curas tienen sobrina y me pasó en un pueblo que no me acuerdo en realidad, si no lo dijera porque no tiene ninguna importancia. Me dicen, le digo, oye, vine a hacer un reportaje de este pueblo en Oaxaca. Cerca de Oaxaca, no me acuerdo, hay muchísimos. Fue cuando iba yo a hacer los reportajes de María Sabina, que fumaba los hongos alucinógenos. chamana, ¿Eh? la chamana. La María chamana Sabina. de allá de Huautla Huautla. de Jiménez. Entonces, dice, ten mucho cuidado con el padre. ¿Por qué? Porque es muy picardiento. Digo, bueno, yo también soy de Veracruz, no hay ningún problema, vamos a ver de qué cuero salen más correas, no sé qué chistorete dice. Y efectivamente hablé por teléfono del pueblo cercano, digo, ¿es usted el padre de sí? Sí, soy. Soy fulano de tal y mire, ven a hacer un reportaje de la región y tal. Tú eres el hijo de quién sabe qué, hijo tú crees quién sabe qué, madre que me manda el pinche obispo, hijo de quién sabe qué, para que me espíe, ¿verdad? No conozco al obispo, quién sabe qué. Total que lo convencí que no era yo un espía del obispo. Y tenía efectivamente la sobrina tradicional de todos los cuentos y de la literatura, que obviamente se prestaba a todas las sospechas del mundo, pero el pueblo lo veía tranquilo. Y uno de los viejos me contó, y sirva como materia de un cuento, y tiene que ser de algún cuento, o ya lo habrán escrito. Dice que me contó que cuando llegaba un nuevo cura a ese pueblo, porque en todo caso ya se había hecho en varias ocasiones, los papás que tenían hijas se juntaban a dilucidar a cuál de sus hijas le iban a dar, punto. Digo, puedo decirlo de otra manera quizá. Puedo buscarle tantito para atenuar. El problema era decir, ¿tú cuántas tienes, compadre? Pues yo ya tengo 4, pero ya 2 se me van a casar. Y la otra, no, está muy chiquita. Y la otra, oye, es muy floja, se va a enojar el cura. No le gusta. Todas las condiciones ganaderas, vamos a llamarle así, aunque ellos no tenían ese criterio, yo supongo, para ver cuál de todas convenía para que se fuese a trabajar al curato de sobrina del cura. Es que Y todos vivían muy felices y me confesó la realidad del asunto. Tenían celos de que el cura abordara amorosamente a sus mujeres. Claro. Es que así como en la literatura se ponían de acuerdo para seleccionar qué doncellas enviaban al Minotauro y que también jóvenes, por cierto, el Minotauro no solo se comía a las muchachas, sino también a los jóvenes. Así como en los pueblos se ponen de acuerdo quién tiene más animales y quién le va a tocar el agape, la fiesta del pueblo y la comuna. ¿Que no era agape tú? Ágape. El agape. También les toca, lamentablemente, esas tradiciones, Jorge, en ese México charro, turbo, deseoso de adorar algo, un nuevo párroco, un nuevo cura que llega a ese pueblo, tiene derecho casi de pernada. Hay una Entonces lo que obra- estaban buscando era que estuviera contento y que no se les fuera a ir. Hay una obra que yo leí, que ese libro lo guardo con mucho celo en mi biblioteca, que se llama La Sotana, y ahí precisamente el hilo conductor de ese libro hace mención el trabajo que ha costado para la base eclesiástica, en este caso el que llega como párroco a un pueblo, hacer que aterricen las ideas, los planteamientos del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II hace mención de prestar la atención por parte de la jerarquía eclesiástica a la grey, pero con ese lado humano, la atención al lado humano, que es lo que se ha olvidado. Está bien. No, bueno, Fíjate que... Jorge, Vallejo en la Feria del Libro, en el discurso que da, precisamente en el que menciona algunos de sus 3 mandamientos que él hablaba, y cómo él
viene explícitamente a escribir en contra de aquellos que sienten que tienen la verdad absoluta, hablando expresamente de la Iglesia Católica, diciendo y atacando cómo esos modelos, estos paradigmas que oí que mencionaban, no han cambiado en casi 2000 años y no van a cambiar, y le reprochaba a Jesús que no hubiera dado unas palabras de amor también para nuestros congéneres, los animales. Los animales, de veras Y esa manera de cambiar el diálogo no va a cambiar, si no cambiamos eso, que es una base de la ideología, por supuesto que no vamos a cambiar. Hay 2 o 3 cosas que estaría bueno para una investigación de todo aquello que Jesús no hizo. No manifestó nunca amor a los animales. No. No escribió. No tuvo rasgos de humor. Así ver a Jesús sonriente por una gracejada, porque se tropezó y se cayó, porque levantó a un niño, por una pregunta ingenua que se prestaba tanto a cosas una pregunta ingenua de quien no sabía. De buen humor, Jorge, Bueno, porque de mal humor lo tuvo. Por eso. No, de mal humor, pregúntale a la bolsa de valores y el banco. Bueno, ahí, Pero fíjate, Jorge, que de Todavía los alguna manera banqueros tienen los latigazos. lo bueno de todo esto es que no hay que creerle todo a Vallejo. Vallejo es un gran escritor y sin embargo es un escritor un tanto tendencioso. Así es. Y ¿Tanto? que lo que deja ver en este tipo de libros eres como cristiano? La Puta de Babilonia, que es un libro en el que se va con todo contra la Iglesia Católica. ¿Cómo se llama el libro, Juanita? La Ramera de Babilonia. Eso La suena etaira bien, de la Babilonia. ramera de Sí. Babilonia. En este libro se va con todo en contra de la religión católica. Hay que ver que en algunos conceptos se equivoca. Ahora, sobre el asunto de que si Sí, pero habló en o otros no no, habló que del lo amor grave. a los animales, Vallejo es muy dado al asunto de la protección a los animales y qué bueno, pero si nosotros Nuestro analizamos amigo. las parábolas de Jesús, ahí están los animales presentes. Y cuando habla acerca de las zorras, cuando habla acerca de las aves, que ni tejen ni hilan, y las flores son vestidas de magníficos colores y las aves que siempre se les da su alimento en su momento, no trabajan ni tienen que comer. todo ello, Es pero un elogio a la tampoco hay holganza. necesidad de eso. Si nosotros hurgamos, por ejemplo, en la Biblia, vamos a encontrar un estupendo tratado de zoología en el libro de Job. Yo te voy a decir en qué En se el libro de contradice. Job. Te voy a decir en qué se contradice Vallejo. No tengo el gusto de conocerlo más que de haber leído una parte de su libro. Un tipo La muy Puta simpático, de por cierto. Babilonia. Pues, ¿cuánto sentí no saberlo? Porque aquí vive uno muy aislado. Por ejemplo, no supe que vino Jan Meyer. sí, así, tuvo no, el tema de las iglesias en Sí, México. pero además vino mi amigazo Genaro Villamil y no hubo promoción adecuada, subrayo, y no se dio a conocer. Pero no soy el único. En Twitter puse lamento mucho que no haya yo sabido del simposio. Y como 3 o 4 personas dice, yo también soy jalapeña y no me enteré. Y bueno, pero te iba a decir, Vallejo, si quiere tanto los animales, a ver, es chisme, vivió en Banderilla, pero yo sé que en la casa donde vivió hay muchos animales cautivos. A mí me ha tocado que llegan a mi casa y sacan a volar a las palomas. Digo, no es que van a morir de hambre. El otro día le abrimos la puerta, es otra cosa, Le abrimos la puerta a la ardilla porque ya se había restablecido. La ardilla se fue, anduvo, fue a buscar a su compañera, vinieron, examinaron y se volvió a meter a la jaula. Ya le había hecho su casa. Se acostumbró. Ahora bien, Es sí hay como nosotros. explicaciones aquí, Como nosotros. con todo respeto, pero por ejemplo, Fernando Vallejo no tiene un conocimiento en sentido estricto en materia religiosa, en materia bíblica, porque quiero llegar a esto. Puta, pues qué bueno, porque si lo tuviera. No, pero es que Imagínate. quiero llegar a esto. Se rompe. Aquí hay que tomar en cuenta las investigaciones históricas que se han hecho derivadas de los contenidos evangélicos. Por ejemplo, cuando usted hace mención de el humor de Jesucristo, esto ya ha sido analizado cuidadosamente y se sabe que así como convivió en la última cena, ese tipo de cena que tuvo, que se recuerda el Jueves Santo, ¿A poco no se reían? Jesucristo varias veces, voy a esto, Jesucristo varias veces convivió en ese tipo de cena
cena que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada, a donde los discípulos hacían bromas que Chistoretes. le agradaban a Jesucristo. Hasta hay, de acuerdo con las investigaciones históricas, narrado ya de que a altas horas de la madrugada le pedían a Pedro que hiciera alarde con el manejo de la espada, y que eso le provocaba risas porque hacían bromas los discípulos del manejo de la espada de Pedro. Puta, pues qué. Yo ahí sí sin palabras, yo eso No, lo pues es podría. que las palabras. Bueno, Yo solo puedo me dar, baso en lo que está en los puedo dar, evangelios. me remito a fuentes como José Luis Descalzo. José Luis Luis Descalzo, Fuentes. que es un investigador serio, e insisto, la investigación histórica está contribuyendo al esclarecimiento del Vamos. conocimiento. Está bien, de acuerdo, tú está bien lo que dices, pero a ver, aquí se ha pretendido en estos programas y en los otros compañeros de la misma idea, que en México hay un problema gravísimo, puesto que los valores están, dime un sinónimo de tergiversados. Torcidos, Chuecos, alterados. Distorsionados. Es decir, lo que es valioso para muchos, por ejemplo, cuando alguien dice, yo no voto por fulano porque ya dijeron que va a repartir las casas y porque va a acabar con mi comercio o algo así. Ujú. Esa es una versión. La otra, yo voy a votar por otro candidato porque es muy guapo. Uno tiene el valor de si adquirió lo que le dijo un locutor de televisión pagado por interposita persona y que ese lo engañó. Vámonos. El otro porque se está fijando en valores que no corresponden a lo democrático, sino a lo estético. Cosas diferentes. Sí, totalmente. Sí, La política cae en una frivolidad tremenda, ya ¿no? está. Porque tomar en cuenta la apostura de algún candidato y con ello considerar que va a ser un buen funcionario público Tan- es digo, un está mal, absurdo, está mal, ¿no? está mal. Es verdaderamente. Bueno, esa es una hipótesis. Ahí hablamos en general, porque ahorita está prohibido hacer apología del delito, es decir, no puedes hablar de ningún candidato. No, pero no es apología del delito. Hablar de un candidato es hacer apología del delito. haciendo, No, eso no. haciendo inferencias. Te va a demandar el gobierno Gracias, federal ya. que lo estás acusando. Gracias. Mira, hay otra. Yo digo, hemos dicho pues que la jerarquía de los valores está torcida, como tú dices, lo valioso no es que sea estrictamente valioso, sino que nos han dicho, habida cuenta de que una verdad repetida 1000 veces, una mentira repetida 1000 veces, el pueblo la toma como una verdad. La mentira sigue siendo mentira, solamente que tú te convences de que lo que yo digo es verdad, siendo que en el fondo es mentira. Pero para eso hay paradigmas. Y ya sabemos que alguien es chistoso, que alguien es buena, que la otra es bella, que el otro es virtuoso, porque son paradigmas, o sea, ejemplos, Modelos. modelos que te pone
los medios de comunicación o la política o la propaganda o la publicidad. En consecuencia, para que los valores sean tergiversados, sacamos una ley, necesitamos paradigmas falsos. Ah, sí, desde ¿verdad? luego que sí. Sí. Eso es filosofía ética, cinegética, ¿qué cosa es esto? Apologética. No, es mercadotecnia actual. ¿Hay mercadotecnia? Sí, muchos de los grandes candidatos saben que para poder llegar a ese puesto que mencionaba Armando, deben de crear una falsa expectativa. Es semiótica también, porque Claro. ¿Qué quiere decir? te está Diferente refiriendo a los interpretación. significados que adquieren los gestos, las actuaciones, las palabras, los signos, todo adquiere un significado. Y la lengua es parte de los estudios de la semiótica. Entonces, Semiótica se llama. Semiótica, sí, los signos que nos ponen enfrente y las interpretaciones que vamos haciendo de ellos o que se van provocando de ellos. Claro. Es tal la imagen o lo que impacta la imagen, lo que estás mencionando, Jorge, que lo hemos platicado en otras ocasiones cuando estaba la carrera presidencial de John F. Kennedy con Richard Nixon. Nixon iba a la cabeza porque es un político más conocido, porque la gente lo identificaba. Kennedy pues era algo más regional. Sale en televisión nacional, la imagen de Kennedy impacta, por decir esos términos que usan ahora en la televisión, la gente lo ve y lo ubica como un candidato joven, bonito, Guapo, como dice carismático, Juanita, que parece muy inteligente, carismático, y de repente al otro día, las encuestas en una semana, Cambiaron. Kennedy arriba. Y además, Entonces, ¿por qué discriminarán a Evo Morales cuando no conocemos a fondo naco. su propuesta? Por naco, como tú lo mencionas, porque le Claro. están diciendo qué imagen trae. ¿Por qué cuando se reúne él con Espérate, pero que no se vaya a notar cualquier cosa así. A pesar de lo que dice Evo, si tuviese otra figura, él, Evo, si no fuera indígena, fuera un líder mundial. Claro, Evo Morales con Lo una que visión dice es verdaderamente teutona. trascendente. Puede usted creerlo o no, es otra cosa. La imagen, lamentablemente, mata el contenido. En ocasiones, la imagen de que nos presentan, y hay estudios psicológicos muy serios, han enviado a personas a pedir un trabajo, uno altamente calificado y digno para el trabajo, pero moreno, chaparro, chimuelón, No con se lo una dan. pinta, y van a otro que está fuera de cualquier calificación, pero alto, güero, y con esa imagen de la televisión, obviamente le dan al guapo, al bello, al que tiene esas Con razón soy características. desempleado. No, si tú estás Apúntame guapetón, a mí. Manuel. Si es viejo también, va para Ah, no. afuera. Por Tiene eso, su club de por fans, eso ese. nos dedicamos al radio. Sí, para que no nos vean. no, pero es que El hablábamos, rayo también corren. Pregúntame a mí. hablábamos hace un momento de la congruencia. Entonces, en el discurso político de los políticos, cuando lo dicen, ya no les creemos porque no hay congruencia. Por ejemplo, un candidato agarra, dice así: emprenderé una reforma educativa. Otro candidato agarra y dice: en México, si ustedes votan por mí, yo voy por el México posible. Y luego otro candidato dice: emprenderé acciones porque yo sí sé, yo sí tengo la receta de lo que necesita México. No, ahora también hay un problema muy grave. La manera de decirlo es una manera que tiene un común denominador que puede ser florida, hermosa, llena de sinónimos, quiere decir rica en contenido, pero nunca es original. Quiere decir, es muy difícil del discurso político actual, o ponle que haya un 100, lo que resulte verdaderamente original, lo que no hayamos oído, porque se bandean desde el futuro, los retos, Las fortalezas. la fortaleza, el seguro social, El no, tejido el social. tejido social, Las que ya lo tengo minorías. hasta el gorro, estoy del tejido social. Todos van a reconstruir este tejido social. Es una falta de originalidad en la oratoria, verdaderamente lamentable, reflejo de una saturación interior, de cumplir con un ritual para el noticiero que va a venir o para el reportaje. Pero- Por eso decía yo en una de las frases de ahí que me retuitean, digo, asamblea con cámaras es programa.
Pero Sí. no es un ritual solamente, Jorge, ya lo dijo Daniel, es también una receta. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que la receta sigue funcionando. Se puede preparar un guiso muy especial con todas esas frases, Sí, sí, con sí. todas esas promesas, y la gente va y se lo come, se harta de esas Sí. cosas y se lo sigue comiendo. Tanto que así han llegado Obvio. muchas personas al poder. Lo que acaba de pasar en España, ¿qué es lo que pasó? Cambió su discurso Rajoy y a partir de que cambia su discurso, España llega al vota poder. por él. Bueno, y a raíz también de lo que ha ocurrido Con en los Zapatero. tiempos Con Zapatero recientes, y con y no necesariamente por la actuación individual de Zapatero, sino por toda la debacle del sistema financiero Sí, lo ayudó europeo. la situación Sí. mundial, pero hay otra. Cuando habla uno de estos que les falta la originalidad para hablar, están apelando a como cartabones que ya tiene la gente. ¿Eh? Porque saben que al final de cuentas ni la frase, ni el programa, ni el planteamiento que hagan, programa de gobierno, va a ser el factor que determine su triunfo, sino el manejo que hagan los Publicitariamente. grandes medios publicitarios para que él llegue. Sí. Como decía ese José González, que había sido asistente de Durazo Moreno y que después se peleó con él, sacó un libro y decía que mientras más conocía a los políticos, más quería a su perro, ¿no? Claro. Ese era el ayudante de Durazo. Sí, José González. Durazo era asistente presidencial. Sí. Yo no sé si de Cedillo, de alguien así. No, de López No, no, Portillo. De López De Portillo. López Portillo. De López Portillo. Muy bien. Juanita, ¿nos quiere usted decir alguna cosa para decirle a nuestro querido público que usted está encargada en nuestro programa de revivir palabras que hemos olvidado y que debíamos en alguna forma de tener presentes para tener un léxico? Léxico, creo en ti, que es otra cosa, ¿verdad? Pero Sí. un léxico más rico. Que de y alguna manera florido. palabras que también deberíamos de recuperar porque tienen más sentido que muchas de las que ahora utilizamos. Adelante, Juanita, si es tan amable. Sí, don Jorge. Tenemos redoma. La redoma es un conjunto norteño, no, es la redoma. Ese es redoba y eso es para bailar el taconazo. Sí. Este es un botellón ancho de asiento angosto, ancho de asiento y angosto de boca. Ajá. Es un estilo especial para conservar ciertos líquidos que A ver. con X frecuencia se sirven. ¿Esa es una redoma? Y no se echa, No, a ver, perdóname, Juanita. redoma, es un Clarifi- botellón ancho. Clarifiquemos. El botellón ancho a que usted hace referencia es el garrafón, no agraviando. No, porque el garrafón efectivamente tiene una anchura X para que le quepa mucho líquido, pero en ese caso no es porque con cierta frecuencia se va a servir. Este botellón ancho de asiento y angosto de boca es un implemento, digamos, que se acerca a la mesa y generalmente contiene vino. Oiga usted, que una redoma no es sinónimo de una bandeja. No. Ah, entonces se acerca más a botellón. Sí, pero es Sí. que este se usa con frecuencia, por eso tiene el pico muy estrecho. La redoma. Sí. También Y- aceite de oliva se propone. Sí. Ah, sí. Sí, la idea Pues sí, se es que parece un garrafón. el contenido no se eche a perder porque está con frecuencia destapado. Esa es la idea. Pero también se dice de alguien que es muy redomado. Ah, sí. Eso Ah, sí. pero cuando ese tiene es una otro. característica Redomar, pero muy... ese sí tiene que ver con domar. Claro. Es un redomado, No, hijo. es remamón. Redomado, hijo. Bueno, vamos a continuar con estas que sí son escogidas. Redomado palabras. también quiere decir completo, absoluto, Ah, por sí. cualquier lado que se le mire. Es un renovado. Renovado. Redomado, hijo actor. de la quien Sí, por ejemplo. Porque en Redomado psicología, actor. hay el varón domado. Que es otra cosa. No, No, Esa es una novela porno. ese soy yo, fíjate. Bueno, tenemos aguachirle. Aguachirle. No chirria. con epa, No. Sí, cómo no. Pero tiene algo que ver porque es un cierto licor
rebajado, y claro que su calidad también queda Entonces muy es baja. aguachirria. Es agua. Bueno, sí dicen chirria en algunas partes porque se le agregó agua para señalar casi exclusivamente el caso de los licores, pero algo chirle es, por ejemplo, una salsa con muy pocos Que casi no ingredientes sabe. de los que necesita llevar. Sí, y dice, ¿cómo te quedó? Pues me quedó medio chirle, y en otras partes dicen chirrio o Sí. chirria. Sí. Es español, eso Y es ahí muy de sí España. quizá tiene que ver con el chile, en el caso de una no. salsa que está muy aguadita. Puede. Ahí pudiera ser, ¿no? Bueno, esta sí la conocemos de todos modos, aunque sea antigua. Coscolino. Sí. Ah, sí, Coscolino es un calificativo que se aplica sobre todo a los varones, aunque también de mala fe se aplica a algunas De damas. mala ¿Y por qué de mala fe, También Juanita? son. ¿Eh? Bueno, pero yo tengo que defender a las damas. Está bien, está bien, Pero está que bien. ellos también se pongan en su Bueno, lugar. entonces Coscolino es travieso, inquieto. ¿Sabe cómo le llama Laura Bozzo a una persona coscolina de sexo femenino? ¿Se puede decir ahorita? Putita. ¿No? Así les dijo. Bueno, yo no me atrevo a repetirlo. Coquetería, ese sí es bien conocido. Coquetería es un deseo que casi todos tenemos. ¿Es de un francesoide? vernos ¿Es un ¿Cuál, galicismo? cuál es? Coqueto. Ah, de coco gallo. de gallo. Gallo, sí. Sí, deseo de gustar, y con ese deseo, pues la mayoría de los humanos tratamos de, ¿cómo se diría?, adornarnos. Y es que imitamos algunas aves que para llamar, en el caso de los machos, llamar a la atención de las hembras, empiezan a esponjarse. Como el gallo. Sí, sí, sí. Sí, extraño, Bueno, porque en el entonces- mundo animal, como dice Armando, los machos son los que más están adornados, tienen más elementos para poder llamar a la mujer. Y la palabra que está mencionando Juanita, coqueto, se aplica más para las mujeres y lamentablemente en términos peyorativos. Es lo Mal. que yo digo. Por eso me revelo y lo acuso de que muchos lo mal emplean. Bueno, entonces, cachaza. Cachaza se aplica, es un adjetivo también que se aplica con frecuencia a un varón. Se le dice, pues, ser un tanto desvergonzado, Cínico. ¿Qué cachaza tienes, Sí. hijo? Bueno, hijo, o que es un hijo. cara dura. Pero ¿por qué un varón? También a una También mujer la puede mujer. ser. ¿Por qué usted Ay, machista? Porque usted, con todo Es usted respeto, Juanita, feminista. es usted machista. Anti. No, antimachista o feminista, como bien dice. No, es que si fueras no. feminista, no irías al extremo. Claro, claro. Como los machistas van al extremo en contra de, no se trata de estar en contra de eso. No, claro que no. Pero también Bueno. viene muy alcohólica porque cachaza también le dice... ¿Es alcohol? Ah, es una, Alcohol. una bebida. Bebida yucateca. No, es no. brasileña. brasileña. Bueno, chifladura. Chifladura son ocurrencias que resultan con frecuencia incomprensibles en la persona que, digamos, en nuestra amiga o en nuestro amigo. ¿Chifladura o chingadera, señora? O Tengo en sin nuestra valor. familia. Con Con U. U, chifla, Eh, dura. Pero también se Chifladura. alude En un al hijo, loco, por ¿eh? ejemplo. Se alude al loco. Luego se le dice Está a alguien, chiflado. este está chiflado, es loco. Sí, pero ya en ese caso ya no es chifladura. Yo me refiero a la palabra chifladura, que son ocurrencias incomprensibles casi. Muy comunes en este programa luego. Ah, sí. Eso corresponde Ahí un sí, poco. ahí sí, no sé. Perdón, Juanita, la chifladura es como la característica de una persona de tener una tendencia a desbarrar, a decir cosas, pero que no son Molestas. graves, ¿verdad? Que no son dañinos. Verbigracia, el Juanito, que por cierto, en la pelea que tuvo el Canelo, ahí aparecía el Juanito, ¿no lo viste? Con su banda, como No, siempre, no veo el- arriba del ring. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos descocarse. Descocarse. Es un término que tiene más o menos esta significación de ser muy desenvuelto, de que la gente por lo regular aplaude lo que dice, resulta un tanto agradable, pero cuando ya esta persona abusa de eso, pues Se resulta, descocó. resulta desagradable. La regó, pues. Igual que en el caso de chifladura, ya en un extremo,
se le llega a llamar descocado al que pierde un poco el sentido. Sí. Entonces, y lo contrario de descocado es un tímido, la persona tímida. Yo creo que es un Ahora yo. centrado, alguien que esté centrado, ¿no? Que esté muy bien ubicado en sus juicios, eso. Lo contrario de descocarse, ¿cuál puede ser? Sí, pues sí, puede ser templado. Tímido. Y de ahí viene No, yo la también, tengo mesurado. Mesurado. y de ahí viene también la expresión de que esta persona perdió el coco. Sí, claro. Sí, Perdió el por coco. ¿Quién esa... sabe si descocado sea que perdió la cabeza? Antonomasia. En un Eso extremo sí, en un en extremo sí. Oye, cierto modo. por antonomasia, es decir, de llamarle a la cabeza coco, ¿verdad? Sí, claro, Sí. sí. Labioso. Ah, ese es este. Sí, esa persona que al principio, cuando apenas la conocemos, pues nos es agradable porque tiene expresiones gratas, Perdón. pero ya Sí. luego se convierte en adulador, porque es demasiado amable, porque Aquí ese término es muy vigente para aquel que utiliza en los métodos actuales de venta el hecho de decir y encajonar palabras más palabras y palabras para convencer y aturdir de una manera casi Merolico. hipnótica a alguien. Fíjate que era más respetable el merolico. Sí, el Sí, merolico sí. tenía Porque estaba en la plaza pública. cierta gracia, Sí, cierto gracia. humor. Había que tener habilidad para hacer el trabajo del merolico. Y estos que te acosan y que dicen, tengo para usted un regalo. Hijo, Te vendo la No, felicidad. no, y hay que tener mucho cuidado porque toda la gentileza que utilizan para vender es la crueldad pavorosa que después usan para abrocharse, no sé cómo decir a usted, para fregarlo y robarlo y además les da placer hacerlo. Eso es muy... Pero la muy- palabra labioso también tiene muchas acepciones, como una que es la que se asocia con salamero. sí, Salamero, claro. Ahora, también, usted ha oído seguramente las gentes que hacen negocios actualmente y alguien que se jacta, es decir, que se adorna para decir, oye, Sí, ¿cuánto tengo. pusiste en este negocio que quieres comprar Mexicana de Aviación? ¿Cuánto pusiste? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué permisos diste? ¿Cómo lo arreglaste? Con saliva. Sí, exacto. Eso es Sí, con son- saliva, es lo labioso, ¿verdad? Adelante. bueno, tenemos pepenar. Pepenar. Pepenar es recoger lo que está esparcido en el suelo. Pepenador de ahí, Sí, viene de Pepe. es náhuatl, Sí. es un nahuatlismo. Es nahuatlismo. Sí. ¿Y se acuerdan? También se utiliza cuando alguien lo jala a su compañero, a su amistad, del brazo o de la ropa y le insiste demasiado, Ya te pepené. porque Lo pepené. pero sí, en fin, lo pepena, y, es decir, lo abordé. compromete de alguna Lo manera, atrapa. lo atrapa, Lo atrapa, y lo toma, lo compromete lleva. A algo un que funcionario que no le puede usted hablar, hay que pues lo pepenarlo. espera y lo pepena cuando salga de Cuando algún es. antro. Pues sí. ¿Se acuerdan Bueno. que en la televisión hacía mucho el papel de un pepenador, Manuel el Loco Valdés, en Sí, su sí, se programa Se llamaba que tenía? el Ujú. Pepe Ya no Nador. sirve. Sí. Pepenador. Bueno, sí, sí. Papakis. Papaqui. Ajá. Papakis. Son ciertos juegos y diversiones en Jalisco en Papaqui. tiempos de carnaval. Papa Quilistli es un nahuatlismo que quiere Pero que decir ya luego fiesta. se han comunicado, divulgado En Veracruz hay distintos papaqui estados. en carnaval. Es Sí. la, no, pero Bueno, es la fresco, preparación del carnaval. Preparación. Y de otras Sí, fiestas. sí, sí. Bueno, Gracias Armando Ortiz, mucho gusto. Manuel Munguía, mucho gusto que han estado en la parte esta corresponde al radio. Vamos a seguir nosotros. Gracias Daniel Pérez Vivanco, gracias, Gracias, don Jorge. Juanita Robles y gracias Clemente Landa. Y a nuestros amigos que se han unido al alternativo Radio AMLO TV, La Nueva República, Al Calor Político, notipoemas.com, El Santuario, fdxrtvblogspot.com, sincronía.mxtc, conciencialibre.org. Son ustedes muy amables en esta aportación que hoy mis amigos me acompañaron y les agradezco. Y también a Radio Televisión de Veracruz. Gracias compañeros, mañana nos vemos desde la oficina. Hoy estamos grabando nuestro programa tradicional de los domingos de Radio Televisión de Veracruz y les agradecemos mucho.
gracias a Ana Lilia, gracias a Pastor Delgado, que organizan esto por allá en otros lugares. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar en nuestro programa Sopa de Letras y agradeciendo desde luego a Radio Televisión de Veracruz que nos haya permitido presentar en la primera parte de este programa una conversación adecuada a nuestros amigos del Alternativo, que es una pequeña manifestación como respuesta porque hemos recibido todo el apoyo de la radiodifusión mexicana al decir ya no hagas el programa, descansa. Yo lo conozco el sistema, es cierta prevención que tienen algunos comunicadores, no más los productores del programa. Si un productor pertenece a determinado partido y yo digo, oye, hay que presentar a todos, dice, sí, pero a este lo apoyas. Y entonces cuando uno no traga, va para afuera. ¿Cómo? No voy a decir así. No accede a cumplir con esa sugerencia. Sí, entonces, exhibeo. Mira, ¿sabe lo que quiere decir exhibeo? Sí. ¿Qué? Pues exponlo. Ahora sí que la traducción sería exhibio es salgo para afuera. Salgo. Claro, sí. exhibio. Sí, no de exhibir, sino de no irse. de exhibir, sino de irte, porque sí. Exhibir también, si no es exhibir, éxito. Exitum salida. Exitum salida. Sí. Exhibio, a mí me decía el padre Felipe Tejeda, no, el padre Jorge, le digo, me voy. Me decía, porque ya voy a ir a jugar o ir a donde él se iba a la calle, nosotros en el seminario encerrados. Y le digo, me voy, decía, exhibio. Uy, se volteó y me dijo, bravo, esa es una palabra. Sí aprendiste. Ya aprendiste, era el maestro de latín. Bueno, entonces, esa exhibida que le dan a uno, decir, ya, sácate. Entonces hizo que, cosa que agradezco, el fenómeno es bonito, el hecho de decir varios cuates de la internet, Sí. es decir, oye, yo tengo mi página, tengo la posibilidad de presentarte, y ahí se adhieren al programa que le pusimos el Alternativo y ya quedó. Pero nosotros, yo quisiera que hubiera 2 o 3 pequeños temas. Uno de ellos que es reciente y que no por no hacerlo el mismo día deja de tener importancia, es el hecho de la palabra activista. Y resulta porque hace unas semanas o recientemente, no me acuerdo las fechas, un padre de familia que le habían matado a su hijo, también fue muerto. En Sonora. En Sonora, Nepomuceno. Finales de noviembre. Y hay mucha documentación de la lucha de este padre por saber y que se hiciese y demandar la justicia de un padre dolorido. Bueno, estas cosas que lo contristan a uno, hace pensar, siguiendo ¿cómo diría yo? El curso de la singladura, ahí bien utilizado, Sí. el curso natural de nuestro programa de examinar
lo que se dice, pero que en el fondo, no vamos a eludirlo, tienen un repudio total a que el crimen sea la palabra, el lenguaje, los términos y los códigos del debate nacional. Dije bien, es decir, no queremos que nos entendamos con las voces de las balas. Eso es impensable, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Y si no, oiga, pues que me perdonen. Y pido perdón muy en el fondo, pero con tristeza. Entonces, ¿qué se puede decir de la palabra esa que ahora ya no me gusta mucho que se use, de el activista? Un poco da la idea de que ya alguien es necio. Me pregunto si somos activistas nosotros. Algunos quizá nos calificarán, por eso quitan programas, pero hay que arrostrar esos peligros. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar? Y tienes razón, Jorge, porque el activismo se está volviendo también, si no una profesión, porque no lo es, una, iba a decir actividad cayendo en una redundancia, ¿sí? Una actividad cayendo en la redundancia bastante peligrosa. No, ¿sí? no, pero si el activismo se vuelve en algo redituable, es corrupción. Claro. Y los hay. Claro, claro. Eso es otro problema. Sí. Ese sí, porque sucede que activista deriva, como es claro, De de acción, actuar, claro. de acción. Y quien pone su empeño casi exclusivo o denodado en un propósito, se vuelve activista de ese empeño, de ese propósito. No, pero yo me refería a aquellos cuyo activismo está nacido de su dolor, de Claro, su sí, angustia por ejemplo, y de una en injusticia. este caso, procurar la justicia. Las personas a las que les han matado familiares, por ejemplo, un hijo, un sobrino, un hermano, se vuelven activistas de esa causa. Pero como que las partes de esta sociedad que se ven beneficiadas por el poder y por todo lo que eso implica, tuercen los conceptos para que vayan adquiriendo otro sentido, para que cuando dicen activista suene a despectivo, a peyorativo, ¿A necio? a necio, a testarudo, y de ese modo, cuando se utiliza la palabra, entonces van infundiendo en los oyentes, en los televidentes, la idea de que, ese señor, de veras, hombre, Qué molesto. ¿Cómo molesta? Sí, ¿verdad? Perdón, nada más que yo, difiero un poco porque ahora la palabra activista, que quizá en algún momento significaba o lo tomaban como sinónimo de agitador social, de alguien que hoy lo lo hacen. estaban tomando, que continua y violentamente hacía un movimiento a favor de alguna causa que normalmente no conviene a los intereses del poder y de aquellos de los poderosos. Hoy activista, muy lamentable, yo lo he visto, ya le dicen a cualquier persona y ya lo toman ahora en forma hasta noble, porque cualquier persona es activista. Demeritan la función de alguien que verdaderamente tiene una causa importante, porque eres activista de la causa de que haya servilletas de papel higiénico degradable, eres activista de que haya bolsas, que no digo que sea importante, pero que no tienen la misma importancia de otras causas o las consecuencias de otras causas. Hoy cualquiera es un activista. Que quiero que haya mejores productos en el súper, soy activista. Que quiero que haya un buen fin, soy activista. Claro, el hecho de que a la palabra activista se le haya quitado su primaria significación forma parte de toda una estrategia. Si yo digo, por ejemplo, ahí hay alguien que corrieron de su trabajo y que viene a protestar porque le pagaron mal, porque eludieron pagarles su aguinaldo y porque está protestando. Entonces, independientemente de que sea justo o no, están entorpeciendo la circulación, asocian activismo con una molestia para usted. Sí. Son muy nobles porque ya estamos verdaderamente hasta el gorro, porque ahora cualquiera es activista. Es decir, están degradando y haciendo que el activismo sea una actividad también como ellos, corrupta. El maestro Ernesto de la Peña decía con relación a las palabras que va pasando el tiempo y conforme pasa el tiempo las palabras
son manoseadas por quienes ostentan el poder. Manoseadas. Manoseadas. Sí, y claro. entonces suele suceder con determinadas palabras lo que está pasando ahora con el de activista. Recuerdo muy bien la explicación que dio el maestro Ernesto de la Peña, que un activista en su sentido puro era una persona que se constituía en un luchador social. Claro. Y el luchador social, agregaba Ernesto de la Peña, era aquella persona que se podía presentar ante la sociedad en cualquier escenario con toda la autoridad moral, aunque remara contra la corriente. Pero Claro. aquellos que corrompen el activismo, vuelven el activismo una moda, porque el término ismo es lo que termina siendo una moda. Todo lo que termina en ismo es como una corriente pasajera. Entonces, el activista no debe ser una moda, no debe ser pasajero, debe ser una persona comprometida, Obvio. con un compromiso hacia una causa. Y la televisión demerita y lo hace de una manera muy consciente. Falta muy poco para que en la novelita esta que pasaron acerca de la revolución llamen a Pancho Villa activista, ¿eh? Claro, claro. Yo me acuerdo que en mis coqueteos políticos, una vez en un meeting, estaba yo ahí, pero como reportero, era yo reportero. Me llamaba mucho la atención la actividad junto al candidato que había en aquella época. En serio que debe haber sido hace unos 4 o 5 sexenios. Y había un montón de señoritas que andaban por ahí, y una de ellas me gustó para entrevistarla, quiero decir, ¿no? Y aprovechando, fui a entrevistarla. Y me acuerdo, me dije, ¿y cuál es el rol de usted en esta campaña y en esta cosa? Y junto con sus otras compañeras, dice, pues eso, yo soy satélite. Permítame un segundo. ¿Qué quiere decir satélite del candidato? ¿Qué actividad es? Seguramente que es una actividad especial que yo no conozco, pensé. ¿Y qué dice? No, satélite. ¿Y qué es eso? Andar. ¿Y qué más? Pasearme. Pero qué carácter. Bueno, no, nomás también mi obligación es traer el pantalón que usted ve. Y era satélite con unos pantalones, ya se usaban los blue jeans, se llama, ¿no? Bien pegados, y era la satélite que formaba parte de 10 o 12 y que solo andaban alrededor del candidato. Hizo, ¿Y dónde se anota uno para eso? No, ¿para satélite o para...? Andar de satélite nomás ahí dando A vueltas. bajarle Sí. los pantalones. Pero espérate un segundo, no, si eran mujeres, no había hombres. Pero el asunto está en que ella perfectamente podía ser calificada de una activista. Con las palabras, don Jorge, suelen pasar, y no son la excepción, lo que se dice en la obra de ese sociólogo importante, Althusser, cuando hace mención de el Estado como aparato reproductor de su propia ideología. Las palabras son incorporadas a ese discurso oficial, y en el discurso oficial las palabras van demeritándose en su sentido prístino, en su sentido más profundo de su significado, porque al pasar al discurso oficial toda esa serie de palabras se vuelven manipuladoras, se vuelven enajenadoras de quien las va a recibir como información, como mensaje. Y te voy a decir por qué es un compromiso el activismo. Hay una novela que ya te he recomendado, Jorge, que se llama Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Sí. Es la novela sobre un hombre ya pasado los 60 años, que lo único que le ha quedado en la vida es ser redactor de una página cultural en un periódico vespertino en Lisboa, en los años de la dictadura de Salazar, en 1938. El de allá. Este hombre, que ya no tiene nada que perder, pero que también ya no tiene nada que ganar, se ve implicado en la situación de tener que proteger a un joven activista llamado Monteiro Rossi. Él no simpatiza con su causa, él no quiere nada de su causa, y sin embargo, poco a poco se va comprometiendo a ello,
y el compromiso lo obliga a hacer algo, porque ese es el activista, el que se compromete a hacer algo, a cambiar aquello que no le parece. Llega el momento en que Pereira, que ya es un hombre que tiene toda su vida resuelta o no resuelta, pero con su vida acabada, termina por hacer algo a favor de la causa de este joven Monteiro Rossi. Hay que ver una película maravillosa que se hizo sobre la novela que protagonizó Marcello Mastroianni. ¿No es Z? No, Mastroianni. Hubo una película ahí con Yves Montand, ¿te acuerdas? De una es una película activista. Y hay griega, hay un libro interesantísimo también, yéndonos al terreno de la investigación histórica, serio, que yo se lo quiero recomendar, don Jorge, y lo quiero recomendar también al auditorio, que se llama, sobre la vida de Jesucristo, que se llama Historia de un Galileo subversivo. Ahí la tesis principal del autor de ese libro es de que Jesucristo se constituye en un activista social, en un activista político, porque tiene la autoridad moral para señalar todo lo que está sucediendo en materia de error en aquella sociedad. Suponiendo que lo que dices es verdad, sin conceder que lo sea, si Jesucristo fue un activista y un subversivo, como yo lo intuyo y lo acepto. Es editorial Plaza Janés. Espérate, no me distraigas, porque si no van a decir. Fíjate qué mañoso. Es que ¿no? le habla de Jesús. Si Jesús fue un subversivo, un activista y un líder iconoclasta que rompía con una sociedad, iconoclasta es que le rompía la madre a todo, que rompía con una sociedad, la iglesia lo traicionó. Y la institución, la lógica te lo está indicando, estoy hablando con lógica. La jerarquía. La jerarquía eclesiástica es un grupo de enemigos de Cristo que se fundó justamente para nulificarlo. Bueno, el libro, perdón, nada más, ¿Es esto? El libro plantea eso. Te dije, el libro está planteando eso. Y no lo escribí. Pero sí hubo esa traición, hubo esa traición. Tanto que los detentadores del poder dentro de la jerarquía eclesiástica han denostado a los sacerdotes que en el trayecto de la historia han actuado en favor de quienes decía Jesús que debían de actuar. Sí. Hidalgo, Morelos, los protagonistas de la teología de la liberación. Los curas trabajadores. Sí, los curas obreros, allá en Cataluña incluso, aquí en México y en Brasil. ¿Cómo les pasó con el papado anterior? Que dijeron, momento, ustedes no están actuando conforme las reglas que nosotros... Y sí estaban actuando conforme a la regla de amados los unos a los otros. O como sucedió también con la teología de la liberación. Sí, ahora bien, en otra parte precisamente de este libro que me parece sumamente interesante, hace mención el autor de que esa traición a los principios de Jesucristo probablemente se debería a que la jerarquía católica opta por una visión paulina. ¿Qué quiere decir? La visión de Pablo de Tarso. No, pero ¿cuál fue? Cerrar las opciones a
otras interpretaciones del mensaje de Jesucristo, como por ejemplo lo que representaba la iglesia de Santiago, donde Por hubo eso confrontación. es censura. Sí, Yo la sí, conozco, de claro. censura yo conozco, Claro, Cuatito, claro. eso es censura. No. Mira, Tienes por un ejemplo, máster en censura. también es que nosotros somos insensatos. Insensato, bueno, no tenemos, somos muy exigentes y perdonen ustedes, pero imagínense las angustias de alguien, cualquiera de nosotros que fuera el Papa, cualquiera de nosotros que estuviera encargado de la exégesis, ¿listo? De Haznos la explicarle buena. al pueblo la palabra, las tendencias, las ideas, la filosofía de la iglesia, La vida. y decir, pero si Cristo entró a la bolsa de valores o al templo y arremetió en contra de los comerciantes. Era un indignado de aquel tiempo. Los indignados se inspiraron en él. Los indignados se inspiraron en él. Entonces, ¿cómo explicarlo? Que él rompió las cosas del banco y es la única vez donde Cristo entró en cólera. En cólera, estaba profundamente, ¿cómo diría yo? Fuera de sí. ¿Cómo? Enojado. Enojado, Cabronadísimo. gracias. Yo también enojado. ¿Cómo hacemos? Y en eso pasas tú por el Vaticano, paseándote por Roma, lleno de santa devoción, y dices, Banco Vaticano. Ah, chis. Sácatela. Banco Ambrosiano, perdóname. ¿Cómo lo...? A ver, tendrías, mi querido y buen amigo. Pues mire, claro que no. ¿No Don Jorge, qué? estoy de acuerdo con lo que está usted comentando porque me hace pensar en el caso que hemos platicado aquí en varios programas y que sé que a usted le apasiona y como a mí también me apasiona el caso de Juan Pablo I, que es lo que le sucedió. Juan Pablo I, todo apunta de que llevó a cabo una investigación en la que se dio cuenta que en ese Banco Vaticano se estaba dando la corrupción al más alto nivel, de manera excesiva, y había tomado la decisión de romper con todo De manera eso. excesiva, sé que hay una corrupción moderada. No, La que funciona. La moderada era tolerada, ¿verdad? La eso es lo que estoy excesiva, diciendo. excesiva que raya en el cinismo. Bueno, el Banco Ambrosiano era como todos, salvo que si tú dejabas todo, al suceder, quiere decir al morir, ya un 10% era para ellos a como diera lugar. Yo estuve leyendo. ¿Sí? Y Es más, fui Ahí. al Banco Vaticano que me A explicara. tratar de invertir. Ah, que le dieran la bendición. Perdón, voy a confesarlo. Fui a hacer un reportaje. No, les voy a decir por ahí la mala leche periodística, pero mala leche. Cuando consideré que Juan Pablo iba a morir, fui a hacer un reportaje de toda la iglesia. Conocí a varios cardenales, estuve en los mismos cerca del aposento papal, que es de una sobriedad elegantísima, impensable de no sobrecogerse al estar ahí, y fui al Banco Vaticano y me atendieron eclesiástica y bondadosamente, pero no aceptaron ninguna entrevista. 2 lugares no aceptaron una entrevista, ni ahí, ni Marcial Maciel, ni el padre Ernesto, ni Corcuera de los Legionarios de Cristo, pero sí con Gino Belleri. ¿cómo no? Claro. Gino Belleri tiene fama, lo voy a decir en una palabra, de ser como el lugar de los chismes del Vaticano. Estás muy cerca de la basílica y todos los curas del mundo vienen a ver qué libros hay con Don Gino. Como la biblioteca, ¿no? La biblioteca, no, pero no es biblioteca, es Venta de libros. Sí, bueno, es una librería. Librería. Es una librería y vende libros, pero adecuados ahí. Y entonces estuvo platicando conmigo y me dijo, usted no se puede ir de Roma sin entrevistar al padre Ernesto, quién sabe qué Ernesto sería, de Legionari de Cristo. Y Legionari Christi es algo de las cosas más queridas de Juan Pablo II y me dio a entender que era de muchísima lana. Claro. Obviamente hablé y me mandaron por un conducto. Y se sabe muy bien en las investigaciones de que Juan Pablo I, desde que era cardenal de Venecia, ya había llevado a cabo una serie de investigaciones que apuntaban hacia la corrupción que estaba ocurriendo en el Banco Vaticano, que se entrevistó con Paul Marcinkus, y ahí hubo una discusión muy fuerte entre ellos dos porque le hizo denuncias
directas y severas, Claro. Juan Pablo I, Es Albino factible, Luciani, a Albino ese cardenal. Luciani. Albino Luciani, que es... Por eso lo no, mataron. esa es una fíjate. inferencia muy especial que no se puede hacer. Ahora, ¿no? la corrupción excesiva, porque ya platicábamos en otros programas cómo la corrupción ha estado presente de manera lamentable en nuestra sociedad a lo largo de su historia. Yo te voy a decir algo que me pasó y que como lo publiqué, lo dije y salió al aire, no hay problema por repetirlo. Entrevisté al cardenal mexicano Prognato, ¿cómo se llama? Sí, ¿Tú lo conoces? Era el encargado de asuntos médicos de allá. el encargado de asuntos médicos, cuyo nombre me voy a acordar. Cardenal de... Lozano Barragán. Lozano Barragán. Lozano Barragán es un hombre papabile. Bueno, fue que él pensaban que podría ocasionalmente haber sido nombrado papa, pero no. Lozano Barragán es un hombre muy simpático, muy agradable. En la Ruta de la Conciliación, y no sé si fue 9, que es la gran avenida que da al Vaticano, mármol y madera antigua. Y que une al Vaticano con la ciudad de Roma. Entonces ahí en unas puertas, la menor puerta tenía creo 8 o 9 metros, en unos corredores de mármol y ¿cómo se llaman? Los gobelinos excepcionales. Recibía a Lozano Barragán, que afortunadamente había visto en su juventud los programas de un servidor de nostalgia y esas cosas. Y ya amigos, Saldaña, o como mi mamá me haya dicho, hijo, lo que ya haya fuera. Y comenzamos a conversar muy bien. Y conversamos muy amablemente, yo con mi grabadora, y en una de esas yo le platicaba de todo, de los papables, de la salud del Papa, me acuerdo que hablamos mucho sobre si la vejez era una enfermedad o no, lo pensó bastante, me habló, él era encargado de la salud, Sí. era el dicasterio. ¿Qué quiere decir dicasterio? Que es un Secretariado, ¿verdad? secretariado. Ministro, como un ministerio. Bueno, entonces, y en una de esas le digo, voy a hacer, qué hermosa la Ruta de la Conciliación y todo y cuántos, porque es uno y otro y otro y otro negocios de venta de imágenes, de fotografías, de rosarios, de todo el Vaticano, pues para todo el mundo. Desde que se entra. Desde que se entra. Y entonces, junto a mí, yo estaba un poco cerca de él, me agarra, me da un manotazo en la rodilla así, para decir, pues así es este asunto, mi querido don Jorge o amigo, y me golpea la rodilla y dice, así es este negocio. Yo dije, aquí meto mi cuchara. Lo traicionó la verdad. Sí, señor cardenal, con todo el respeto que me merece usted, acaba usted de decir negocio. Y se volteó y me dije, sí, dije negocio. Órale. Y se cayó y yo también me hice, me quedé callado, ¿verdad? Pero imagínense ustedes la aceptación, ni no pedida, pero manifiesta de lo que me dijo. Te juro por Dios, puedo buscar ese reportaje. Por Es que eso- ahora por que usted eso, está hablando de lo impensable para muchos, que es que la Iglesia Católica Apostólica Romana gane algo con este tipo de actividades. No lo pienses mucho. Para bastantes personas, el que habla también, el descubrir todas esas cosas constituye una gran decepción. Bueno, por ¿De eso el verdad? obispo Raúl, permíteme Clemente, Sí, claro. por eso el obispo Raúl Vera dijo con una gran sabiduría que si Jesucristo viniera en estos momentos al mundo, mucho tendría que reprocharles a la jerarquía católica. Bueno, no solo en ese momento. Lo iba dijo a muy mencionar, tenue, fíjate. Cuando hablamos, ahorita que menciona usted que hay recursos derivados de este ejercicio espiritual en la tierra, y hablábamos de un activismo político, social, ideológico, tenemos que analizar también que hay intereses económicos que apoyan a esos activistas. Hay activistas que andan en autobús de lujo, que se transportan en primera clase. Greenpeace ya no es el grupo de muchachos que se aventaban poéticamente en contra de aquellos que andaban con pieles en los grandes estrenos, o tienen un barco de lujo que se dedica a atacar directamente a grupos balleneros con televisión. Ya hay que analizar quién está
financiando también ese Se ha activismo. pervertido mucho. Y el si activismo. analizamos un poco también, seguramente tendríamos que analizar, concediendo que Cristo hizo todo ese recorrido y llevando su mensaje, pues quién lo apoyaba. Fíjate, Jorge, ya ahorita que acabas de terminar con la anécdota del cardenal, no estaba tan equivocado, porque cuando te dijo que así está este negocio, se estaba refiriendo tal vez a la etimología de negocio, que Ajá. es así El está no ese no ocio. ocio. El no Nec- nec ocium. Negocio No, viene, bueno, ya que lo tratamos, nec es una Negación. negación. Nec ocium es la negación del ocio, es la actividad en general. Pero obviamente, incluso cuando le remarcaste la pregunta, él asintió que estaba Obvio. utilizándolo en los términos que hoy En los se... términos de carácter Claro. Es que para los mercantil, romanos, económico. Utilitario. todo lo que fuera ocio no dejaba dinero. Ujú. Entonces, lo que estaba fuera del ocio es lo que dejaba dinero. Ahora, Lo no hay que deja dinero. perder de vista que también en todo movimiento, todo movimiento activista, debe haber una base económica que solvente los gastos. Eso también Sí, no hay que pero olvidarlo. Cristo no lo pensó así. No, claro que no. Pero ya lo termina sabemos siendo un que gran no. negocio, acuérdate No, de lo- cuando esa es la tuvimos, El distorsión. problema es cuando se vuelve grande. Esa es la cuando tuvimos Vamos México, se hicieron las auditorías y el 75% de lo que llegaba a Vamos México se utilizaba para la burocracia, para los pagos de sueldos, viajes, viáticos, y solo el 25% llegaba a las clases necesitadas. En la vida de Jesucristo, ya sabemos muy bien que, Judas Iscariote era el que cuidaba los Llevaba la dineros lana. y lo mismo varias de las mujeres que acompañaban a Jesucristo. Pero se recalcaba que esos dineros lo que portaban era para lo indispensable. Por eso. Ahora, ¿quién te puede decir si no Judas era un primer rebelde activista que dijo la esencia fundamental de la prédica de Jesús ha sido traicionada, por tanto yo los traiciono también? Ándale. Y entonces María pasaría Magdalena, él. un Bueno, satélite. le llegó a recriminar cuando la mujer le unge con perfumes muy caros y lo lava su cabello de los pies de Jesucristo. Judas agarró y dijo No, que pues, era un perfume fíjate muy que caro que el que se había cuando- derrochado ahí. Multiplicación de los panes cuando era dije- reparto de despensa. Cuando dije que Cristo no había tenido ni humor, ni había escrito, ni amor a los animales, no incluía el erotismo. Porque a mí me parece que el hecho de que una bella mujer, habiendo tenido un pasado medio discutible y que ahora lo seguía como líder, deslumbrado por su belleza espiritual, con una larga cabellera, y que le ungiera las piernas, no dice hasta dónde ni de dónde. A lo mejor fue el tobillo, pero a lo mejor fue la rodilla. Pero la estás confundiendo, No, es porque otra, es otra esa es otra. Aunque hay una es otra explicación. María. ¿Cómo era Magdalena? Es que había dos Marías, María la hermana de Marta, que eran al mismo tiempo hermanos de Lázaro, y estaba María ¿Quién le Magdalena. echó el perfume? Bueno, María la es hermana que- de Marta. Bueno, Y pero Magdalena, ¿no? no, 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 ella no a ver, lo que pasa es Ya que le echó un tampoco lazo. está dada la última echó un lazo? palabra. No, tampoco está dada la última palabra. De acuerdo con las investigaciones, pudo haberse dado en función de ambos personajes femeninos. No, son no, completamente diferentes. No, pero si está la discusión, está la investigación histórica, no lo perdamos de vista. Marta era una mujer piadosa junto con su hermana María, que habían sido amigos de la infancia de Jesús No, la junto con Lázaro. investigación Por eso histórica- cuando Lázaro muere, Jesús derrama lágrimas porque ya lo conocía de antemano. Esa es la Era su parte cuñado. Incluso oficial. Marta llega y le dice, si tú hubieras estado aquí, Ese mi es- hermano no hubiera muerto. Esa es la Y parte la Magdalena, oficial. todo mundo sabía a qué se dedicaba. Esa es la Y no parte la oficial. confundieron nunca con María. Es la no es la parte de la oficial. Biblia. No, espérame, hay espérame oficial. Pero la tantito. que Esa es puso- la parte oficial, sigue siendo un tema de discusión. Discusión. Hay una versión que es en donde se le recrimina que en ese banquete donde se está llevando a cabo la presencia, la comida, el disfrute de Jesucristo con sus discípulos de lo que están comiendo, se le recrimina al anfitrión de que hubiera preparado esa acción de manera malévola. Sin embargo, todo se transforma muy bien porque la explicación que da Jesucristo es de que déjala, ella está haciendo eso para
preparar el momento de mi muerte, porque a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre. Esa es una frase desafortunada. Sí. No significa nada en absoluto el hecho de decir, mira, te voy a decir tan desafortunada que fue, que te la voy a repetir y tú quizá la hayas conocido. El difunto, en paz descanse, amigo Raúl Velasco, que dirigía la ideología, era el Ministerio de la Educación Nacional con su programa, en serio hay que decirlo. Él normaba el criterio, la voluntad, él decía quién triunfaba, él imponía los criterios musicales, el léxico, todo. Y el éxito. El éxito que tenía y todo eso. Bueno, muy bien. Un día lo iban a operar, lamentablemente de una cosa grave. Y entonces dijo, el próximo domingo me tendrán. Me voy a Houston a la operación hepática y durante 2 domingos no me tendrán. Reaparezco tal domingo, justamente el domingo de resurrección. Anda. No te puedo decir que miento porque me traicionaría a mí mismo. Lo oí, me quedé así. La primera venida de Raúl se llamó. Fíjate, No la parucía. fíjate entonces cómo esos aspectos no manejados del léxico utilizado de la ideología manejada por Cristo, a mí siempre me han parecido o una traición a él o que no los pudo haber dicho, siendo un cúmulo de perfecciones. El que no está conmigo está contra mí. Hoy me tendrán, Mañana dentro no. de poco ya no me tendrán. Joder, no se puede considerar que esas palabras y esas frases estén ubicadas en el área de la humildad. Pero No. porque, Échate ese trompo. pero a ver, don Jorge, No, ni mucho menos la acción aquella, porque lo que le reprochaban a la Humano y mujer comer. era que no estuviera ayudando allá en la preparación del ágape precisamente. Y le La decían, comida. "Mira la cómo tenían ahí. Mira cómo La su tenían hermana, ahí. mira cómo su hermana está ayudando a los demás y ella mientras tanto está haciendo una reverencia que les pareció excesiva a muchos, por eso lo señalaron, por eso hasta el Judas se evangelista. lo recriminó, Sí. Judas se lo recriminó Y- en en esos En vez de momentos. que estés en la cocina, Ajá, sí, sí, es algo. que era un acto pues prácticamente de humillación Discriminante. y él no lo rehuyó tampoco, ¿eh? Pero, Pero él lo tradujo como un acto piadoso. A ver, Sí, hinca no, una no, mujer a no. tus plantas y que te reverencie. Reverencia. Reverencia. pero también... Pero también, a ver, la explicación teológica que hay sobre esa respuesta que da Jesucristo de a mí no siempre me tendrán, se refiere a que se dimensione el valor de su enseñanza por quien era. No lo estaba diciendo cualquier hijo de vecino, estaba hablando era el el hijo de hijo un de vecino. Dios. Bueno, si les Sí, preguntas pero el a los hijo de- judíos no te dicen eso. No. El hijo Es de otra Dios, óptica. el hijo de Dios vino a enseñarnos la humildad. Por ende,
tendría que haber enseñado la humildad con la el práctica. ¿Y no lo hizo? No, porque no, puesto que dijo algo nacido de su pensamiento. Pero lo, La levantó, pero lo demostró le con levantó hechos a la señorita. Lo demostró con hechos en varios momentos, en pero varios no, acontecimientos, está bien, cuando le lava los pies a sus discípulos en la última cena. Eso lo hizo por arrepentimiento de que se había dejado que se Porque arrepintiera. y yo Otra vez únicamente... un capítulo del Evangelio según Jorge. Y yo también nada más quiero mencionar, Dani, a quien yo respeto obviamente mucho sus opiniones, habla mucho acerca de que son investigaciones históricas y hay que recordar muy bien que no mezclemos una investigación histórica o antropológica seria en la cual no se ha demostrado ni siquiera la existencia de Jesús a partir de restos mortales, eso es otra cosa. situaciones, No, y una investigación como él Clemente, está hablando no. de A ver, interpretaciones una de cosa- documentos. Perdón, de Daniel. cada uno. Es que caemos en una ignorancia completa una cuando mezcla. decimos que no se ha comprobado la existencia de Jesús. Hay documentos históricos de historiadores de aquella época, De entre acuerdo. ellos Flavio Josefo, Claro, que claro. afirmaban la presencia de Jesús y algunos otros. O sea, Sin el hecho de que embargo- solo Jesús esté en los evangelios Sin es embargo, una la gran mentira. ¿eh? pobreza de condición humana, sin embargo, la pobreza de condición humana es tan fuerte en varios detractores de la figura de Jesucristo que agarran y dicen que lo que describe Flavio Josefo en su libro, que es un mero fragmento, que viene siendo ambiguo, que no es demostración de que Pero haya no solo existido. Flavio. A Nadie ese pone en grado tela se de llega. juicio la existencia de Buda y no hay en realidad, aparte de estos documentos, hecho histórico claro de que haya existido. Claro. O sea, pero nadie duda de Buda. Es Ahora- claro que le pueden atribuir la condición divina a quienes Claro. son creyentes y no atribuírsela a quienes no lo somos, y eso es otra cosa. Pero de que existió Jesús. Ahora, Ahora, el histórico. personaje de a ver, Jesús nada ha más existido a lo Buda. largo de varias Buda. interpretaciones. ¿eh? Ahora, un comentario con lo que está diciendo Clemente. Las investigaciones históricas obedecen a rigor metodológico, están contribuyendo a tratar de esclarecer todos los aspectos relacionados con la figura de Jesucristo, el Jesucristo histórico y todo su entorno, a través de, en el aspecto concluyente, a través de un modelo hipotético deductivo, pero obviamente Sí, con claro. todo y el avance científico no quiere decir que ya estén diciendo la verdad absoluta. Eso es algo que debemos tener presente. Se puede cuestionar la autoría de ciertos evangelios, se puede cuestionar La fidelidad, con lo todo que eso. ocurrió realmente. Pero sí hay restos arqueológicos, Claro. hay documentos escritos en donde se deja constancia de que Jesús fue un personaje histórico. Aquí lo que hay que considerar es Para que terminar. la arqueología, la historia, la antropología, la hermenéutica, la exégesis, la visión literaria son ciencias que están ayudando muchísimo a tratar de entender mejor quién fue Jesucristo Claro. y su entorno. Y sí consideras que son ciencias inexactas. Claro, desde luego, sí. Claro, no son ¿cómo se llama? No tienen la última palabra. No, podemos ¿cómo se llama? puede Dogma de equivocar. fe. Pero tenemos el deber de tratar de avanzar y de tratar de armar el rompecabezas. Aunque a lo mejor alguien diga, nunca se va a armar el rompecabezas. Bueno, tenemos ese deber agenciándonos del conocimiento. Perfecto. No, sí, mi problema es que muchas veces no lo arman y lo desarman, sino que a su provecho le dan una Sí, cierta... lo adecuan. Lo arreglan, ¿no? Sí, claro. Y lo adecuan mucho, Le ¿no? hacen Pues sí. chanchullo. Imagínate tú, una prédica de alguien lanza un fervorín. Ujú. No, pues ya te dije. Y te conté la llegada de Juan Pablo II, chiquitibuna la bim bomba, una porra de Juan Pablo II. Me dio un dolor por él mismo. Claro. Ya está. Bueno, pues mucho gusto saludarles. Estamos en el restaurante El Cilantro, Plaza Américas, local C33, 813-8190. Muchas gracias. Florería Detalles de Ana María Bordonet. Muchas gracias, doña Ana María. Teléfono 818-4463, Murillo Vidal 710. Hotel Howard Johnson. Gracias, señor Blanco.
20 de noviembre, 455, Hotel BG Los Lagos. La calle se llama 13 de septiembre y es 818-2000 frente al lago. Y también la Escuela de Computación ABC, Bustamante número 4, 117-9993. Inscripciones abiertas. Muchas gracias, jóvenes, son ustedes muy amables. Gracias, Jorge. Hasta Les Gracias, agradecemos Jorge. muchísimo Muchas gracias. que hayan estado con nosotros en este programa y algo que se nos haya quedado por ahí, 2 minutos. ¿No Yo te le quiero acuerdas? mandar A ver. un saludo, si me lo permite, Adelante, muy caminante. rápido, que siempre me lo recriminan, a don Leandro Bueno Barragán, que es pionero de la locución, fue pionero de la locución allá en Huatusco, cada domingo nos ve, y a Máximo Tosa Avendaño también le mando un saludo y gracias Todd por vernos. es un apellido de la región, Sí, ¿verdad? sí, así Y efectivamente. ya que hablamos de Debe Sostiene ser Pereira, alemán. Jorge, estamos por estos días a punto de terminar la lectura de esta novela para pasar a la película en la Quinta de las Rosas. Muy bien. Los jueves de 5 a 7 tenemos el taller y bueno, los que quieran conocer la lectura están invitados. Cuéntame de la Quinta de las Rosas para decirle a nuestro querido público. Pues fíjate, como este programa es grabado, no sé si para estas fechas ya se haya llevado a cabo el baile de aniversario de la Quinta de las Rosas. Ya cumple la Quinta Bueno, de las dinos Rosas la 15 fecha. años. La Es fecha. el 9 de diciembre. Ah, bueno, ya posiblemente habrá pasado esa fecha, pero diles qué es la Quinta de las Rosas que están. La Quinta de las Rosas, muchos lo confunden pensando que es un asilo, pero no, es una estancia donde las personas que están ya en la tercera edad pueden ir a encontrar varias actividades de recreación o de aprendizaje. Hay baile de danzón, hay juegos deportivos como equipos de cachibol, hay talleres de diferentes disciplinas, entre ellos de literatura, talleres de yoga, por ejemplo, también. Hay muchas actividades, talleres de inglés, se puede ir a aprender inglés. Grupos de atención Ya. a la salud también. Hay muchas actividades en la Quinta de las Rosas y bueno, es para personas que ya son de la tercera edad, de 60 años en adelante. Y Pueden es- ir a pedir informes, está en 20 de noviembre, esquina con Independencia, aquí en Jalapa, Veracruz. Y es Yo un lugar, fui una Jorge, vez también a un reportaje y esas cosas. Me escapé, ya no me dejaban salir. es un lugar que también, así como menciona Armando, extraño porque también está fomentando algo que se ha perdido, la convivencia entre ya viejitos y muchachillos, jóvenes. La maestra Alma Molina, que es compañera mía también ahí en el colegio preparatorio, tiene un programa en el que lleva grupos de muchachos, 15, 16 años, primero a hacer actividades con las personas que están ahí en la Quinta de las Rosas, pero después se convierten en amigos, en Claro, cuates, porque claro. empiezan a platicar y los jóvenes, yo los he escuchado decir, me dicen, y bueno, así lo mencionan ellos, dice, oiga maestro, qué interesantes son estos viejitos. Pero no digas ¿Cómo me viejitos, porque contaron Manuel de Munguía cosas? te va a decir que viejos los cerros. Claro. No, bueno, de cariño lo dicen. Yo así de cariño le digo también a veces, así le decía a mi abuela, mi viejita, de cariño. Yo no lo hago de manera despectiva. Ellos Hasta me la mencionan canción otras dice, palabras. un traje a mi viejita, voy a... Pero entre ellos platican, me dicen, oiga, es que ese viejito me contó de cuando Jalapa llegaba hasta Américas, de cuando en su pueblo tenían cierta tradición. Y crea algo muy bello, de verdad que se ha perdido. Además El es que un, estemos hablando, es un ¿eh? bello lugar. Además ¿Tú está conoces bonito, bien ¿eh? las casas? Lo tienen bien cuidado. Es una de las casas más bellas de Jalapa, ¿verdad? Debe Sí. ser ahí unos 8,000 metros. Era de un señor muy reconocido, Murillo me parece, ¿verdad? Ujú. Era del señor Murillo, de las familias muy tradicionales de aquí. Mucho gusto a todos ustedes, son muy amables y continuamos. No olviden que hoy a las 5 de la tarde hay una nostalgia. Yo quisiera llamar la atención un poquito sobre estos programas de la nostalgia que en este fin de año y para que tengamos vacaciones todos, son nostalgias que alguien puede decir, oye, ya son viejas. Sí, pero francamente yo las veo y entonces tienen perdonen ustedes la jactancia, pero tienen mucho valor. El hecho de conocer artistas, de ver a aquellos que hace 30 y 40 años, obviamente yo era un joven hace 30 o 40 años, ¿verdad? No digo nada extraño. Más joven. Más joven, sí, Sí. pero más joven. Pero algunos ya estaban en la última etapa de su vida y ahí están en esos programas y tienen un valor
que lamentablemente no es reconocido en la gran televisión mercantil de México. No importa, las presentamos aquí y con mucho gusto y espero que se valoren bien. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Hasta luego.